¿qué tal? Muy buenas tardes, días o noches si nos escuchas en otro momento. Estamos una vez más aquí en Restaurando al Ser, donde te acompañamos en el recorrido de la parte oscura y temerosa de tu mente a la luz del amor incondicional de tu corazón. En este festivo estamos pues muy contentas una vez más de estar y hoy con un tema muy interesante que pues es muy importante para las leyes biológicas este tema, porque está detrás de muchísimo de los diagnósticos médicos, encontramos detrás esta situación, ¿no? Y bueno, hay mucho que hablar de este tema en particular y que se llama el síndrome del pez fuera del agua. Y bueno, pues con la explicación de hoy iremos viendo por qué pez fuera del agua y qué significa eso y cuál es el impacto que pudiera tener nuestro cuerpo con esta situación. Está aquí, como siempre, Eugenia McCarthy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y Diana Medina. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así que, bueno, pues empezaremos a platicar un poquito de este tema que pues tiene mucho que ver con cómo ha evolucionado el ser humano, ¿no? Bueno, digamos que los seres animales, ¿no? Desde que empezó la evolución del planeta, ¿no? Cómo eh, se fueron formando estos seres unicelulares en los mares, luego pasaron a ser pluricelulares y luego pasaron a ser anfibios, ¿no? Primero y luego peces. Y todo esto en un contexto de un planeta que era pues prácticamente pura agua, ¿no? Uh-huh. Y en algún momento dado que estos mares, estos grandes cuerpos de agua se fueron como retrayendo y dejando paso más a la tierra, muchos de estos pececitos que estaban en el mar, pues se fueron quedando fuera del agua, ¿no? Fuera del mar. Y pues, ¿qué pasa con estos pececitos, ¿no? Que se quedan sin agua. Y según entiendo, ¿no? Como yo lo he entendido, es que hubo como tres opciones para estos pececitos, ¿no? Muchos lograron como aletear suficiente para regresar al mar, ¿no? Digamos que los que quedaron más cerquita de las orillas pudieron hacer como este movimiento así y regresaron al mar y pues bueno, y siguieron, ¿no? Otros tantos no, pues no fueron capaces de hacer ninguna, estaban demasiado lejos como para regresar, pero tampoco fueron como capaces de hacer ninguna transformación suficiente, ¿no? Y pues murieron ahí en el intento, ¿no? Pero otro porcentaje de pececitos lo que hicieron fue pues evolucionar, ¿no? Como es las especies que tienden a evolucionar a través de adaptarse al nuevo medio en el que se encuentran, ¿no? Y lo que hicieron para poder sobrevivir lo suficiente para después hacer el proceso de evolución, que fue generar como patitas, ¿no? Como pequeñas patas, convirtiéndose en estos animales más tipo lagarto y
más anfibios, ¿no? Más como las ranitas, ¿no? Tienen patitas y pierden las branquias y Ajá. tienen pulmones. Exacto. Empiezan a respirar ya con pulmones y sus patitas, y eso, pues bueno, ya hace una transformación brutal, ¿no? Ya empieza entonces a ser un ser, pues todavía con posibilidad de estar en el agua, pero ya más terrenal, y en fin, de ahí ya se vienen muchas otras especies. Pero justo para hacer esa transformación, esa evolución, pues este pececito tuvo que hacer un proceso en el que como que cerró su piel, ¿no? Uh-huh. Yo me imagino, ¿no? Que cierra todas las compuertas, todos sus poros, los hace ahí muy cerrados para que el agua que él todavía conservaba dentro de su cuerpo no se saliera, ¿no? Y tú pudiera tener retención de líquido lo suficiente para darle chance de hacer este proceso evolutivo, ¿no? Hacia ya este otro nivel. Y lo interesante es que cuando un bebecito se está formando en el vientre de su madre, pasa a través de estas etapas, ¿no? ¿Qué es? ¿En el primer mes de gestación? 12 semanas, las primeras 12 semanas. Pasa por, en los primeros 3 meses, pasa por esta transformación, ¿no? Precisamente. Y eso, pues, genera diversas estructuras en nuestro ser para podernos dar la posibilidad de tener ese programa que sirvió en la evolución, ¿no? Y que lo tenemos como una posibilidad en nosotros para ayudarnos cuando estamos en una situación similar, ¿no? De evolución. O que tú la puedes percibir como peligro. Ajá. Y prácticamente, Ivonne, lo que tú estás hablando ahora es la cuarta ley de las 5 leyes biológicas, que es esta parte evolutiva en donde los seres humanos guardamos todas esas memorias, ¿no? De las transformaciones que se dieron en estos seres que fueron evolucionando para sobrevivir. Fíjate, puedo decir, me metí a la página de Conciencia Bio, ¿no? Al programa de sistema urinario, ¿no? De endodermo, que es precisamente riñón y túbulos colectores, que es lo que estamos hablando. Y bueno, nada más para decir lo mismo que dijo Ivonne, ¿no? Pero de una manera más formalita, como está puesto aquí, que fíjate, es la percepción biológica que activa el programa de supervivencia es la necesidad de reabsorber el agua para mantener la hidratación y la vida. En el sentido arcaico es análogo a los primeros organismos que quedaron fuera del agua y tuvieron que hacer conversiones en sus tejidos para poder mantenerse hidratados. Y algo interesante también es que el tejido del riñón y específicamente de estos estructuras del riñón, de las cuales vamos a hablar ahora, que vienen del endodermo, prácticamente solo responden estos tejidos a las necesidades básicas y primitivas que tiene que ver principalmente con la alimentación, con la hidratación, la respiración y la reproducción. Entonces, todos los tejidos que deriven del endodermo, pues están ligados a estas funciones primitivas básicas, ¿no? Claro. Y bueno, particularmente el shock biológico que tiene que ver con la activación de este programa, ¿no? Que es precisamente parte de lo que acabas de decir, ¿no?
con el sentirse solo y abandonado a tu suerte, ¿no? Como puede ser un pez fuera del agua, como toda la descripción que hizo Ivonne del pececito ahí, ¿no? Ahogándose, ¿no? En el aire, ¿no? Que está solo y abandonado a su suerte, ¿no? Que ha perdido sus puntos de referencia porque no ubica el mar, ¿no? Que es el medio ambiente, su medio ambiente donde sobrevive, digamos, donde vive y sobrevive, y donde se enfrenta también con un conflicto donde debe luchar por la propia existencia, ¿no? Porque le falta lo esencial, que es esto que tú acabas de decir, ¿no? Que es la comida. Hoy por hoy la comida puede estar asociada al dinero porque el dinero nos da comida, el sostén, ¿no? Esto, que es como sentirse en tierra extranjera, ¿no? Entonces, cuando algo sucede, ¿sí? Que nos sentimos desamparados, creo yo que es la palabra del sentir psicológico, ¿sí? Cuando nos sentimos desamparados, es cuando se activa este programa de túbulos colectores de riñón que empieza a retener agua. Y es un abandono profundo, o sea, es una sensación de abandono muy profundo, donde además te sientes totalmente aislado, ¿no? Y esto conlleva a sentirte expulsado, excluido, desalojado, o sea, pues cualquiera de estas condiciones, porque cada quien tiene una percepción distinta, ¿no? De lo que vive. Pero si en algún momento se ha sentido así, pues cae en la activación del conflicto que va a estimular a los famosos, ahora sí lo podemos decir, túbulos colectores renales. ¿No? Así es. Exactamente. Entonces, también, por ejemplo, que la pérdida de referencia, ¿sí? Para algunas personas puede ser la pérdida de un ser querido, ¿sí? La pérdida de tu esposo, de tu esposa, de alguno de tus padres, ¿no? O sea, de esas personas que efectivamente eran guía para ti, eran tu sostén, ¿no? Entonces, eso también puede activar la retención de líquidos, mientras en la parte, digamos, adaptativa y sana hay un proceso de elaboración del duelo, pero de manera inicial, ante la pérdida, ¿sí? Cualquiera, vamos, si la persona que has perdido o que se ha ido de tu vida ejercía esta función o era un referente para ti, se puede activar este programa biológico, ¿no? Entonces, son muchas las experiencias, ¿no? Por supuesto, si te desalojan de tu casa, por la razón que sea, ¿no? Se puede, que digo, conocemos un caso así, ¿no? Pues se puede activar, evidentemente, ¿no? Y bueno, les quiero compartir esta imagen para que vean cuál es, ¿no? Ay, órale. No sé por qué se... Son efectos de luz y sonido. Efectos de luz y sonido, sí. No sé por qué se compartió así. Precisamente es de Hammer esta imagen, pero no sé por qué se puso así. También este síndrome del pez fuera del agua se le conoce como el conflicto del prófugo. Ajá. Que igual, o sea, como, imagínense que una persona es un prófugo, ¿cómo está? Pues está fuera de su lugar, no tiene referentes, está solo, está aislado, ¿no? No se puede quedar, además, no puede enraizar porque está en fuga, ¿no? Exacto, está en fuga. Ok, ya se ve mejor. Solo para que vean que los túbulos colectores, o sea, esto es todo el riñón, ¿no? El riñón que tiene encimita la glándula está... Suprarrenal. La suprarrenal, ¿no? Está en anaranjado la parénquima renal,
en rojo los uréteres y pelvis renal, y en amarillo están los túbulos colectores renales, que es este tejido endodérmico, ¿no? Del que estamos hablando. Sí, digamos que en esa región están los colectores, porque a esas pequeñas partes que se dedican a estar filtrando la sangre y a formar la orina se les llama nefronas. Y los túbulos colectores son como los tubos últimos, rectos, largos, donde se colecta ya esa orina y se reabsorbe diferentes cantidades todavía el agua. Pero están ahí, en esa parte amarilla que se ve en este esquema. Y que son como muchos metros, ¿no? Sí, O sí. sea, Sí. si lo pusiéramos así en una línea recta, pues serían muchos metros, ¿no? Serían muchos metros. No me acuerdo exactamente cuáles son, pero sí son muchos. Sí son muchos metros. Y pues básicamente los túbulos colectores lo que hacen es transportar ya lo que se formó de orina a través de, en el esquema estaba en rojo, las pelvisillas renales y de ahí a los ureteros para ya sacar la orina del riñón y reabsorbe lo último de agua que se tiene que reabsorber. O sea, el riñón tiene la capacidad de poder manejar un equilibrio en la cantidad de agua que mantiene el cuerpo, ¿no? Y parte de este equilibrio está todavía gobernado a través de los túbulos colectores. Sí, y entonces, también creo que es importante mencionar que que la parte de cerebro que controla esos túbulos colectores, ¿no? Es el tronco cerebral, ¿no? Que es la primera de las estructuras del cerebro que está aquí en la parte de atrás y que es muy antigua, ¿no? O sea, es del cerebro reptiliano, ¿no? Justo cuando éramos anfibios, reptiles y esa etapa. Y es una parte del cerebro que es preverbal, ¿no? O sea, todavía no hay lenguaje en ese momento. Y por eso también esto es importante entenderlo, porque en la terapéutica, ¿no? Para poder salir adelante de un conflicto de túbulos colectores, ¿no? Es necesario hacer cosas más corporales, ¿no? Más rudimentarias, si es que se pudiera llamar así, ¿no? Y entonces hablamos, por ejemplo, de estos baños de agua con sal de mar, ¿no? Sí. Es importante que recordemos que, porque me preguntan acá que si cuando yo me siento sola y abandonada me va a dar el síndrome del pez fuera del agua. No No necesariamente, ¿no? necesariamente. Tenemos que cumplir siempre con la primer ley, ¿no? Que es algo, un evento que es totalmente inesperado, que a mí me lo siento muy grave, muy dramático, es agudo y que lo vivo en soledad. Si no es así, no voy a activar los túbulos colectores, ¿no? Exacto. Y por el otro lado, sí es importante conocer que existe este síndrome porque este síndrome, si aparece o se activa por algún conflicto que yo esté viviendo, cuando tengo al mismo tiempo otro u otros conflictos, este síndrome va a agravar los otros conflictos. Agravarlos en el sentido de la sintomatología que voy a tener, ¿no? Y entonces sí, y bueno, lo que tú dices de utilizar cosas como más
de tomar acciones de estos tipos de terapias como la del agua de sal o agua con sal, que es la concentración de sal que tiene que tener esa agua, tiene que ser similar o semejante a la del mar, ¿no? Es para que en nuestras memorias arcaicas simule que estamos regresando a nuestro medio. Exacto. Y por eso, bueno, retomando esta parte que decías, que el conflicto de prófugo puede agravar, ¿no? O ser una variable importante en otros procesos biológicos que estén en fase de solución, ¿no? Porque precisamente eso es lo que pasa cuando llevamos la gente al hospital, a nuestros queridos, a nuestra gente querida al hospital, ¿no? Y se queda muchos días, ¿no? O sea, no es una intervención de urgencia, o sea, vamos, o una intervención breve donde a lo mejor ya se regresa a su casita, sino que cuando tú estás en el hospital, no estás en tu casa, no estás en tu entorno, en tu cuarto, en el medio ambiente donde tú te sientes seguro. ¿Sí me explico? Estás en un ambiente además inseguro, o sea, no precisamente hostil, quiero decir, pero no es predecible, ¿no? Bueno, en los hospitales que no son privados, sí es un ambiente hostil. Bueno, muy hostil. Sí. Entonces, bueno, entonces eso, o sea, esa estancia en el hospital, y bueno, sí, claro, ahora que lo mencionas, ¿no? De esos hospitales donde hay 3 o 4 camas en una habitación y solamente te dividen la cortinita si bien te va, ¿no? Pues no estás en un medio ambiente que te dé seguridad. Entonces, eso, si tú llegaste al hospital por alguna otra situación, ¿sí? Que no tiene que ver con los túbulos colectores, pero estás ahí y te sientes así, abandonado, aislado, y además tienes que tolerar todas las cosas que suceden alrededor en estos hospitales que no son privados, ¿no? Pues eso puede activar el fenómeno de los túbulos colectores, ¿no? Y entonces eso va a complicar tu cuadro, porque empiezas a retener líquido. ¿Sí? Y es cuando tienes los grandes procesos inflamatorios, o sea, no es como un proceso inflamatorio normal, donde pues forma parte del proceso de curación y pues está protegiendo al tejido mientras se repara, sino que de repente, ¡pum!, se vuelve, ¿no? Un proceso inflamatorio extraordinario, ¿no? Porque entraste en túbulos colectores, ¿no? O sea, activaste ese programa y empezaste a retener líquido porque no estás en un medio ambiente donde te sientas seguro, ¿no? Donde te sientas sostenido. Así es. Y sí es grave, ¿eh? Porque fíjense que hace no mucho tuve un paciente que entró al hospital porque estaba reteniendo líquidos. Él no era paciente renal, ni mucho menos, pero ya tenía tantos líquidos por todos lados y en los pulmones también que estaba presentando como si fuera una insuficiencia cardíaca, pero no era. Bueno, el hombre bajó 27 kilos, 27 kilos. Era un paciente de 82 años y bajó en una semana 27 kilos de todo el líquido que le salió, ya Wow. estando internado, ¿no? Salía ahí era muy chistoso porque él entraba al hospital y se desinflaba y se deshidrataba y le sacaban todo el agua que estaba reteniendo. Salía del hospital y llegaba a su casa y otra vez empezaba a llenar de agua. Pero fíjense que él empezó con ese problema porque resulta que tenía un hijo, un hijo que trabajaba con él en su empresa y el señor se dio cuenta que el hijo había utilizado inadecuadamente una tarjeta de crédito de la empresa. Y de repente el señor tenía o sea, él va y hace sus compras normales con su tarjeta y la rechazan y la rechazan y la rechazan. Entonces dice, pues, ¿qué está pasando, no? Si esta tarjeta tiene, pues, para que yo pueda utilizarla
un fondo muy amplio, ¿no? Y resulta que investiga y todo el fondo ya se lo había gastado su hijo y era más de $1.500.000, ¿no? Entonces, en cuanto él recibe esa noticia, empieza a guardar líquido, va al hospital de urgencia, de hecho está casi un mes ahí, pero en la primera semana baja 27 kilos, sale muy bien y vuelve a entrar, ¿no? Porque él se hacía responsable de lo que el hijo había gastado en esa tarjeta. Y estaba solo, se sentía solo, ¿no? A sus 82 años, quiero decir. Y pensando cómo iba a resolver esa deuda. Ajá. Claro. Y o sea, en el hospital nadie sabía, o sea, no entendían por qué retenía tantos líquidos, sino él no era insuficiente renal. Ajá. Claro, claro. Que eso es maravilloso, o sea, este conocimiento, lo maravilloso de conocerlo es precisamente que nos da explicación a muchas cosas que la medicina tradicional no tiene la explicación, ¿no? Y ya con esto, pues podemos saber que esto es así, pero además, pues nos da herramientas, ¿no? Porque pudiéramos hacer cosas diferentes, ¿no? Atención diferente, bueno, hay muchas posibilidades dependiendo de cuál ha sido el conflicto que lo lleva a esto, ¿no? Claro, claro. Sí. Claro. Eh, Y, bueno, no, yo quería agregar que, bueno, precisamente Túbulos Colectores es un programa que acompaña, o sea, que cuando tenemos además un conflicto en piel, ¿no? O un conflicto en tejido conectivo, ¿no? El tejido conectivo también es endodermo, ¿verdad? ¿O es No. mesodermo? Es mesodermo nuevo. Mesodermo nuevo, bueno, entonces fíjate, cuando tenemos un conflicto en piel, que ya habíamos hablado recientemente de la piel, ¿no? Entonces, en la piel tenemos separación, o sea, conflictos de contacto, ¿no? De separación y de integridad, o sea, de ataque, ¿no? Entonces, cuando tenemos conflictos en piel, ya sea por una separación, ¿no? O por ataque, ¿sí? Y aparte tenemos túbulos colectores, entonces eso va a contribuir también a que las personas suban de peso, ¿no? Entonces, mucho de la obesidad mórbida que le llaman en medicina tiene que ver con también túbulos colectores más conflictos en la piel, ¿no? Entonces, que otra vez, eso es algo que la medicina o incluso, por ejemplo, la nutrición, que tiene este enfoque con base en la comida, que no es que no tenga que ver, o sea, sí tiene que ver, sí, pero no es suficiente, ¿sí? Para poder trabajar o ayudar a bajar de peso a personas con obesidad mórbida, ¿no? ¿Por qué? Porque hay conflictos atrás, ¿sí? Que no tienen que ver única y exclusivamente con su manera de comer, ¿no? Así Exacto. es. Y que prácticamente no tienen nada que ver en ningún momento con el alimento en sí, ¿no? Claro. Sino todo lo que significa el alimento, todo lo que significa tener cierta corporalidad. Y fíjate que luego eso se recicla terriblemente porque cuando empiezas a engordar, entonces te sientes pez fuera del agua, ¿no? Sí. Porque ya no, cada que te ves al espejo tienes este shock biológico de, no, estoy mal, estoy fea, estoy gorda, estoy horrible, ya no me siento a gusto para salir al mundo. Uh-huh. Ajá. Y por eso es tan importante que empecemos a entender la profundidad de estos temas, la profundidad de estos conflictos, ¿no? Y que podamos empezar a amarnos, ¿no? En todas nuestras facetas,
saber que nuestro cuerpo es el cuerpo perfecto para la situación de vida que estamos transitando. Así es, ¿no? Entonces, si tú hoy tienes sobrepeso, pues es nada más voltear a ver qué es lo que tu cuerpo te está diciendo, porque ahí, en la forma de tu cuerpo, están puestos tus conflictos, ¿no? Pues sí, perdón, sigue, Diana. Yo digo que no me refiero solamente a la obesidad, ¿no? Sino también al ancho de tus hombros, a tu musculatura, ¿no? O sea, cuando uno aprende leyes biológicas, sí que es... y como también partiendo incluso desde las 5 heridas del alma, ¿no? Pero cuando aprendes leyes biológicas y aparte las 5 heridas del alma, aprendes a leer también la corporeidad de una persona, ¿sí? Entonces, de entrada, nomás con verla ya sabes que tiene. Te puedes dar una idea. Porque estaba recordando del programa pasado, ¿no? Que hablábamos de la bulimia, donde es esta compulsividad por comer, pero que está basada en el placer, ¿no? Y sí tiene que ver con la alimentación, pero también hay un conflicto de prófugo ahí. Claro. ¿No? Entonces no basta con ir con la nutrióloga, ni basta ir con la bariatra, que me va a dar un montón de medicamentos para estimular la quema de grasa y bajar, ¿no? Afortunadamente, fíjense que los bariatras ahora utilizan unas nuevas básculas que siempre están calculando el porcentaje del líquido que debemos de tener en los tejidos. Y ya están como tomando, pues, acciones para ayudar a reducir esos líquidos, pero no tienen la explicación de por qué esa persona en particular, aun cuando tiene unos riñones perfectamente normales, está reteniendo líquido, ¿no? Entonces sí, es importante que si tienes sobrepeso, empieces a ir a tu terapia, ¿no? Y buscar de dónde viene tu conflicto de prófugo o de pez fuera del agua, en donde te sientes abandonada profundamente, porque el abandono puede ser hasta de uno mismo. Claro. Y la mayoría de las veces así es, ¿no? O sea, realmente estamos siempre, sobre todo las mujeres, ¿no? Estamos muy para los demás, muy para todo el mundo, pero nos abandonamos a nosotras, ¿no? Fíjate que yo ahí, ahorita que lo mencionas, ese abandono de ti misma, ¿no? De tu autocuidado, también viene a ser un reflejo, porque aquí es donde se combina con la parte psicológica, ¿no? Muchas veces en el área de la psicología también se ha relacionado el sobrepeso con una falta de mamá, con una falta de un cuidado materno, ¿no? Que es precisamente esto que están diciendo, ¿no? Pero es porque también hay un profundo enojo en contra de la madre, que no ha sido trabajado, que genera una depresión, o sea, el enojo no verbalizado por la razón que sea, ¿no? Que además se va acumulando ahí durante años, genera una depresión clínica melancólica, ¿sí? O sea, patológica, pues, ¿no? Y esa depresión clínica después genera también esta falta de cuidado de uno mismo, ¿sí? Entonces, mientras tú no trabajes, entonces de repente tenemos casos, ¿sí? De obesidad mórbida, donde hay que trabajar mamá, ¿sí? Y mamá es como mi mamá no me cuidó, no me dio, me abandonó, ¿sí? No me dio, no sé qué, para poder liberar el enojo y entonces tener energía libre, ¿sí? Para poder cuidarte, ¿sí? Entonces, y porque además, precisamente, fíjate, desde la psicología, el primer año de vida, ¿sí? Particularmente los primeros 3 meses, de 3 a 6 meses, cuando se establece la confianza básica, ¿sí?
Y la confianza básica en el bebé tiene que ver precisamente en esta relación con el cuidador primario o la cuidadora primaria, generalmente la madre biológica. No siempre, pero generalmente la madre biológica, ¿sí? Que el objetivo, digamos, o de la relación, ¿no? Madre-bebé, es generarle confianza básica al bebé. ¿Qué es confianza básica? Que el bebé tenga la confianza de que quién sabe cómo, todas sus necesidades son satisfechas. Tan, tan. ¿Sí me explico? Entonces, ya conforme el bebé va creciendo y va aprendiendo a diferenciar y a distinguir y a identificar a las distintas personas que lo rodean, bueno, eso ya es como un grado más en el proceso de crecimiento y de separación del ser humano, del infante humano, ¿no? Pero en esos primeros meses, donde literalmente tu vida, en tanto bebé, depende del cuidado de un adulto. ¿Sí me explico? Entonces, por eso esos 3, 6 meses, el primer año de vida son básicos, básicos, y ahí se genera confianza básica. ¿Sí? Cuando no hay confianza básica, pues es como tenemos mal cimentada nuestro edificio, ¿no? Entonces, porque no cavamos para poner los pilotes que van a sostener después el edificio de nuestra estructura de personalidad, ¿no? Entonces, donde se van tejiendo nuestras habilidades, ¿no? Entonces, no todos los casos, ¿sí? Pero al final del día, esa sensación de abandono, ¿sí? De desamparo, de sentirte como pez fuera del agua, puede tener que ver, ¿sí? Con un no tener una buena relación de confianza básica, no haber desarrollado ese sentimiento, ¿sí? Porque no tuviste o no recibiste cuidados, buenos cuidados de tu cuidador primario, ¿sí? Generalmente mamá. Entonces, puede venir, o sea, no en todos los casos, pero sí en muchos, por eso la obesidad se relaciona con esta relación con mamá, porque mamá no te cuidó, no te dio esa sensación de sostén, ¿sí me explico? Entonces, pues, bueno, hay mucho trabajo psicológico que hacer en ese sentido, ¿no? Esto. Y luego a lo largo de la vida, pues hay muchos, digo, porque al final, a un nivel álmico, espiritual, evolutivo, lo que va sucediendo es que durante la vida se te van presentando seres que te reflejan eso que se quedó sin solución en tus primeros años de vida, precisamente para que lo soluciones, ¿no? Porque en tus primeros años, pues era difícil, porque estás bebé, estás chiquito, no tienes recursos, no tienes herramientas, lo mejor que pudiste hacer fue lo que hiciste, y ya, ahí te quedaste. Pero más adelante, conforme vas adquiriendo recursos, conforme vas madurando y sumando herramientas de muchos tipos, muchas de estas herramientas son egoicas, ¿no? O sea, estudios, te hiciste muy buena en algún deporte, qué sé yo, cosas que te alimentan y te hacen sentir bien contigo, pero de pronto aparecen seres en tu vida que te vuelven a recordar, ¿no? A nivel corporal, aquellas situaciones primarias de abandono, ¿no? Entonces, el novio, la amiga, el jefe, no sé, ¿no? O sea, hay muchas posibilidades que lo que hacen es volverte a poner en esa situación, y por eso tenemos a veces situaciones de que en algún tiempo tuviste un cuerpo magnífico, ¿no? Con el peso perfecto, maravilloso, la pasaste bien, y de repente, ante un rompimiento
igual con el novio, la amiga, lo que fuera, de repente, ¡fum!, te subes de peso. Y es como, ¿por qué? O sea, sigo haciendo lo mismo, sigo comiendo lo mismo. Pues sí, estoy un poco deprimida y pues sí, a lo mejor me eché el pastel de chocolate, ¿no? Pero no explica por qué ese sobrepeso así de pronto, ¿no? Y es eso, es el que el cuerpo está al servicio de tu evolución, ¿no? Sí, pero es precisamente decir, como una experiencia en el presente, ¿sí?, puede activar una memoria celular, o sea, una memoria, un conflicto, ¿sí?, que quedó ahí a lo mejor pendiente, ¿sí? Y de repente una situación en la vida presente lo activa, ¿no? Entonces empiezas a retener líquidos, subes de peso, pero otra vez, como tú lo acabas de decir, sucede ya cuando tienes 16, 17, 20 o más, porque ya tienes recursos ahora para resolver, ¿sí?, o voltear a ver el conflicto original, que a lo mejor es la relación con mamá, ¿no? Que a los 6, 3 años, o sea, no podías, ¿no? Pero ahora ya. Entonces, es como la oportunidad también que te da la vida de que voltees a ver las situaciones que traes arrastrando o los nudos en tu experiencia que traes arrastrando para que puedas avanzar, ¿no? Ay, así es la vida. Esto que comentaron ahorita, sobre todo cuando la gente dice, es que ayer comí pastel y hoy peso 1 kilo más. Ajá. Eso no es real. Eso no existe. O sea, la subida de peso como así sola, simple, sin tener que ver con túbulos colectores, se tiene que revisar qué has comido durante 3 semanas mínimo. No es que ayer me comí una rebanada de pastel y un helado y hoy ya subí 1 kilo. No, no es así. ¿Es posible subir de peso en corto tiempo? Sí. Yo salí de viaje una vez, estuve 15 días fuera y en los primeros 7 días de ese viaje subí 7 kilos comiendo lechuga. Solo comía lechuga, ¿no? Porque estaba como de vegetariana y no comía nada y solo había carne y decía, no, pues de ensaladas y lechuga. Y subí 7 kilos de peso. Claro. Fue horrible, porque todavía no conocía las 5 leyes, ¿no? Claro, Ese claro. es un ejemplo de la activación de los túbulos colectores. Claro, que además eso es maravilloso, ¿no? A mí me encanta lo que dices, porque claro, siempre salir de viaje es una aventura y es emocionante, ¿no? Sí. Hasta que empieza a subir de peso, pues, güey, qué pedo, ¿no? Y entonces ya al final del viaje, ¿no? Ya 10 días, 2 semanas, ya dices, güey, ya quiero regresar a mi casa, ¿no? Sí. Y llegas a tu casa y lo primero, ¿no? Es vas al baño. Vas al baño, totalmente. Totalmente. Y al ratito, otra vez, ¿no? Y al ratito, otra vez, y dices, bueno, güey, pues ¿de dónde salió tanto? ¿No? De todo lo que retuviste mientras andabas de paseíto, ¿sí? Como prófugo de un hotel a otro, bien divertido, sí, viendo y, ¿no? Pero tu cuerpo estaba así de, güey, pues sí, pero no estamos en casita, no estamos en un sitio cómodo, ¿no? Te toca quedarte a dormir en el aeropuerto o qué sé yo, ¿no? Exactamente, exactamente, y eso no nos damos cuenta que salir de viaje es estresante para el cuerpo. Es estresante, ¿no?, para el cuerpo, así es, ¿no? Y trae muchas memorias agendadas, ¿no? Además, ¿cuántas veces no de pronto llegamos a un lugar en el que vivimos alguna situación de niños que ni nos acordamos, una situación estresante, fea de cuando éramos niños, y llegamos a ese lugar, ¿no? Felices a pasear, lo que sea, y algo te pasa en el cuerpo. Y tú no entiendes qué, ¿no? Y es la memoria que se abrió, se desató, y pueden pasar muchas cosas, ¿no? Claro, claro. Ahora, hay otro asunto con este síndrome del pez fuera del agua y que es que
ante situaciones, otros conflictos que tengamos en resolución, en las etapas ya de solución de los conflictos varios que pudiera haber, y que hay dolor, ¿no? Sobre todo en esta primera fase de resolución en donde en cualquier programa biológico, en esa primera parte de resolución, una condición es que hay retención de líquidos para la reparación de los tejidos, ¿no? Así es. Y si además traigo retención de líquidos por el prófugo, pues entonces esa etapa se vuelve mucho más compleja, ¿no? Más difícil de transitar, con muchas más molestias, con más dolor, ¿no? Como pudiera ser, por ejemplo, el caso de la gota, Sí. ¿no? Que la gota duele muchísimo porque hay un prófugo no resuelto, ¿no? Que hace que el dolor sea, no sé, 1000 veces más grande que lo que es el conflicto de desvalorización normal, ¿no? Sí, por eso es importante tomar en cuenta y conocer este síndrome, precisamente lo que acabas de decir, complica y agrava fuertemente cualquier situación que estemos ya presentando. Hay por ahí una pregunta, me parece, con respecto al asunto de la masa muscular, que yo creo que vale la pena aclarar porque... Bueno, déjame saludar de una vez a Samantha, Marilis, a Blanca Marisela, que nos está saludando desde hace rato. Bendecida tarde. Carlos, que siempre está aquí con nosotros. Y bueno, Marilis nos comenta, ¿no? También los hospitales privados son hostiles. Sí, pueden estar más lindos y con espacios más grandes, pero el trato a veces no es tampoco lindo, ¿no? Y sobre todo cuando sabes que la cuenta va a ser altísima, ¿no? Entonces, eso genera bastante tensión. Bueno, está acá Amparo también y está Lava Guerra. ¿Qué pasa cuando perdemos nuestra masa muscular? ¿Qué pasa cuando perdemos la masa muscular? Ajá. Bueno, la pérdida de la masa muscular no tiene que ver nada con este síndrome, ¿eh? O sea, el retener líquidos no tiene que ver con mi masa muscular. No. ¿Qué pasa con la masa muscular? Pues que si yo estoy perdiendo músculo, por la razón que sea, pues estoy debilitando mi cuerpo. Y recordemos que el corazón es puro músculo, el útero es puro músculo, el diafragma es músculo, nuestro intestino tiene músculo, nuestros vasos sanguíneos tienen músculo, y entonces la masa muscular está compuesta de todo eso, no solo de los músculos de los brazos y de las piernas, que es lo que vemos, ¿no? Ajá. Pero no tiene que ver la pérdida de masa muscular con la retención de líquidos. No. Nada. Porque yo puedo estar edematizada, hinchadísima, llena de agua y mantener mi masa muscular normal. Exacto. Claro, porque además vale la pena mencionar que son dos tejidos distintos, ¿no? O sea, los músculos finalmente son mesodermo nuevo, bueno, no todos, ¿verdad? Pero... sí, músculos todos son mesodermo nuevo. Todos son mesodermo nuevo, ¿no? Sí. Y bueno, nada más como para dejarlo ahí, porque de esto no se trata este programa, pero nada más para que se quede ahí en un post-it. ¿Del qué conflicto estaríamos hablando ante la pérdida muscular? ¿No? Que sería desvalorización, ¿no? Desvalorización de no ser apta para o lo suficientemente buena para. Y está en conflicto activo, ¿no? Y está en conflicto activo, claro. Okay. Bueno, dice Marilis que a ella sí le relaja salir de viaje. Es que depende del viaje, ¿no? Porque si vas una semana a la playa y de ahí no te mueres, sales de tu casa al aeropuerto, al avión, llegas a la playita y estás una semana y después de regreso, pues a mí tampoco, ¿no?
Pero si voy de esos viajes donde vas una ciudad, estás 2 días, luego, ¿no? Otra y otra. Sí, esos tours por Europa, ¿no? Que te llevan a 20 ciudades en 15 días. Madre mía, ¿no? Cambia además tu alimentación, porque pues digo, o sea, la playita en México, donde pues, sigas estando en México con comida mexicana como tú quieras, ¿no? Pues, o sea, llegas a un hotel, te acomodas en el hotel, estás en un sitio seguro una semana, chido, ¿no? Pero esos viajes donde vas así, de esos son de los viajes, perdón, de los que yo me refiero, ¿no? Donde regreso así, estás 3 días en un sitio, 2 días en otro, luego además viajas quién sabe cuántas horas, ¿no? Con visitas el aeropuerto, transbordas y vas de aquí para allá. Pues depende de dónde sea la vacación, ¿no? Pero también sería interesante plantear la idea de que si yo me voy de viaje a un lugar en donde verdaderamente me siento en mi lugar, y yo había estado teniendo un síndrome del prófugo antes de de irme de viaje, ¿no? Probablemente cuando yo llegue ahí a donde voy, haya sacar líquido, pues, o sea, que yo pueda ir a hacer pipí, pero brutalmente, ¿no? Que comentábamos en el curso del fin de semana que puedes llegar a ser hasta, ¿qué? 10 litros de... Sí, en horas. Claro. Entonces, como también, y esto lo vemos también mucho, ¿no? A la hora de que tú te relajas en un viaje, te enfermas, ¿no? La gripa, ¿no? Vienen síntomas diversos, ¿no? Dependiendo del estrés que traigas, ¿no? Siempre me enojo con mi marido porque los primeros 2 días de nuestras vacaciones siempre trae dolor de estómago y diarrea o algo, y es así como, oh, bueno, por estar ya bueno, relajado, ¿no? Ese es el efecto positivo de la, ¿cómo se llama? De la vacación, ¿no? Donde sí te relajas, ¿no? Y entonces pasas a fase de curación y tienes tus síntomas molestos, ¿no? Que son así de, pues sí, algunos son muy molestos, sobre todo los del estómago. Sí. Pero fíjate que ahorita me quedé pensando en este asunto del viaje, ¿no? También tiene mucho que ver con la compañía. Sí, claro. Claro. Sí. De qué tan a gusto te sientes o no en toda la travesía, ¿no? La ventaja de ir al mar es que si estás reteniendo líquidos y te metes al mar, seguramente ahí vas a perder líquidos, ¿no? Exacto, ¿no? Que sería también una parte importante, ¿no? De aprovechar estos espacios porque, a ver, que nos quede claro que justamente este síndrome del prófugo viene de esa etapa evolutiva en donde éramos pececitos y nos quedamos sin mar, ¿no? Entonces, el cuerpo recuerda eso, recuerda el estar en el mar, porque inclusive nuestra sangre, ¿no? Tiene esta composición de agua de mar. Sal, o sea, en la cantidad de salinidad, ¿no? También. Exacto. Entonces, entrar al mar, pues siempre el cuerpo lo siente como, regresamos a casa, ¿no? Ya estamos. Entonces te empiezan a dar ganas de hacer pipí. Tú ahí Sí, disfrutando del oleaje. así es. Tengo que ir al baño. Yo soy la única a la que le pasa. Bueno, no, a todos nos pasa. Estás ahí disfrutando del oleaje, ching, tengo que hacer pipí. Así es. ¿No? Pero bueno, no, es un fenómeno biológico. ¿Cómo podríamos saber ahorita en este instante, Eugenia, que tenemos una retención de líquidos? Es muy fácil. Si ustedes con un dedo, con este o con este, con el que quieran, presionan
como 2 dedos arriba de donde está el huesito del tobillo, o sea, del tobillo hacia arriba, hacia la rodilla. Ustedes presionan ahí y cuentan del 1 al 10 y el dedo se queda marcado, sumido, puede quedarse marcado y cuando ustedes lo quitan se borra inmediatamente, pero si se queda marcado y se tarda más de, no sé, 10 segundos en borrarse o no se borra, entonces estamos reteniendo líquidos. ¡Oh! Esa no me la sabía. No, hoy no estoy reteniendo líquido. Qué bueno. Oye, ¿y los famosos diuréticos funcionan? Sí, sí funcionan, pero fíjense que los diuréticos pues tienen dos caras, porque sí ayudan o estimulan al riñón a perder orina, ¿no? A sacar agua del cuerpo, pero después de cierto tiempo el riñón se daña por el uso de los diuréticos. Entonces, si tengo demasiados líquidos, pues sí, hay que a lo mejor tomar un diurético. Cada caso es muy particular y cada caso hay que investigarlo bien, pero pues tengo que estar resolviendo mi prófugo o mi pez fuera del agua, ¿no? Para que mi cuerpo pueda empezar a sacar la orina y sacar los líquidos de mi organismo de una forma natural. Okay. Y los diuréticos naturales, como puede ser el agua de Jamaica o de pelos de elote, ¿no? Creo que también se usa esto. También funciona, si orinas más, pero como todo, tiene que tener cuidado la persona cuando está ingiriendo estos diuréticos naturales. Entre ellos está el agua de alpiste, ¿no? Por cada litro de agua, 2 cucharadas soperas de alpiste, dejarlo hervir hasta que reviente, se cuela, se deja enfriar y se toma como agua de uso y van a orinar fantástico. El cabello de elote también, el agua de Jamaica también, pero a veces todo el tiempo están tomando agua de Jamaica y llega un momento en que hay una inflamación del riñón por el consumo de tanta agua de Jamaica. Entonces, no podemos basar nuestro, digamos, tratamiento en un medicamento o en un método naturista o en herbolaria, sino primero identifico mi síntoma, de dónde viene y cómo lo puedo resolver. Exacto. Porque si solo me tomo los diuréticos, ya sea como medicamento o como algo naturista, pues no estoy resolviendo nada. Exacto. Y esa es precisamente la maravilla de las leyes biológicas, ¿no? Que entendemos que el proceso es psique, cerebro y órgano, ¿no? Sí. Y que entonces sí, puedo ayudar a mi cerebro, puedo ayudar a mi órgano, pero necesito ayudar a mi psique, ¿no? Exacto. También, a resolver lo que sea que esté ahí, ¿no? Claro. Nos pregunta Nazaret, dice, ¿y si por el contrario entro al baño a cada rato y hay dolor? Bueno, no sé, Nazaret, si te refieres a dolor al orinar, ese ya es otro diagnóstico. Eso ya es otra cosa, eso no tiene que ver con túbulos colectores. No. Eso habría que ver si está pasando por un proceso inflamatorio de vejiga o de uretra, ¿no? Y cada uno es un conflicto diferente. Entonces hay que buscar exactamente de qué es. Pero túbulos colectores renales al orinar no te va a provocar dolor. Nada. Okay. Dice Larisa, qué buen programa, gracias. Larisa. Gracias, Larisa. Gracias. Bueno, nos está dando las gracias, Nazaret. Bueno, pues una vez más llegamos al final del programa. Muy bien. Espero que haya quedado suficientemente claro. Recuerden que
cualquier duda que tengan de cualquier programa biológico, de cualquier cosa de las tantas cosas de las que hablamos aquí, háganoslo saber por cualquier medio, ¿no? Ya sea que le escriban a Eugenia, a Diana, a mí, en nuestras redes, en Restaurando al Ser, en Facebook, en YouTube, en el mail restaurandoalser@gmail.com, o en nuestras, muchas de ustedes se saben mi WhatsApp, o en la página, en el de Telegram. Pónganos ahí qué necesitan y lo vamos a tomar en cuenta para próximos programas, ¿no? Entonces, pues está muy bueno que nos manden sus dudas. Así es. Muchas gracias. Recuerden que somos Restaurando al Ser, donde los acompañamos desde la parte oscura y temerosa de su mente a la luz del amor incondicional de su corazón. Entonces, pues nos estamos viendo la próxima semana a la misma hora. Gracias. Bye. Bendiciones.